encontrarnos en estas jornadas de Amerindia y el Observatorio de la Sinodalidad para dedicarnos a una actividad muy importante como es la presentación del libro por una iglesia misionera sinodal, Tópicos fundamentales de eclesiología de Francisco de Aquino Jr. Socorro hará la presentación de Socorro Martínez Maqueo, quien será la comentadora del libro. Igualmente yo haré también algunos comentarios al mismo. Entonces, tienes la palabra, Rosario. Comenzamos entonces presentando al padre Francisco Aquino Jr. Francisco Aquino Jr. es presbítero de la diócesis de Limoeiro do Norte, Ceará, nordeste de Brasil, doctor en teología por la Universidad de Münster, Alemania, profesor de teología de la Facultad Católica de Fortaleza y de la maestría en teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y de la Universidad Católica de Pernambuco, y actualmente miembro del Comité Coordinador de Amerindia Continental. Le damos entonces la palabra al padre Aquino Jr., a Francisco. Hola Rosario, Ignacio, Socorro y a todas las personas que nos siguen. Un gusto compartir con ustedes en la tienda de la sinodalidad desde Roma, en el contexto del sínodo sobre la sinodalidad. Es un gusto enorme desde acá, desde Brasil, compartir con ustedes, presentando un poco este libro por una iglesia misionera sinodal, que en verdad es una colectánea de artículos que los he escrito a lo largo del proceso de la sinodalidad para colaborar con comunidades pastorales, con la Iglesia de Brasil, en esta reflexión sobre la sinodalidad. Es una coletánea de textos que abordan distintos aspectos de esta problemática, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, el aporte más específico de Francisco a la temática de la sinodalidad en general y en particular en la primera asamblea eclesial de América Latina, la importancia de la comunidad, de la pequeña comunidad como lugar fundamental de comunión, participación y corresponsabilidad misionera, el tema específico del ministerio ordenado en la iglesia, que es condición o tanto a favor como en contra de un proceso efectivo de sinodalidad en la iglesia, y el tema de la misión, que es la razón de ser de la sinodalidad misma. Entonces, estos artículos recogen y profundizan aspectos que me parecen muy fundamentales para comprender y para dinamizar un proceso sinodal en la iglesia. Yo creo que lo primero acá a decir es que la reflexión de Francisco y su intento a lo largo de estos ya más de 10 años es reanudar y profundizar el proceso de renovación conciliar de la Iglesia. No se puede comprender toda la reflexión, los procesos que ha iniciado a lo largo de esta década sin situarlo en el proceso de renovación conciliar de la Iglesia. Y creo que para comprender esto es importante aclarar la novedad del Concilio Vaticano II en relación a la comprensión de la Iglesia en los siglos anteriores al concilio. En verdad, la reflexión más sistemática sobre la Iglesia, lo que hoy llamamos de eclesiología, y antes se llamaba de tratado sobre la Iglesia, de Eclesia, se ha desarrollado a lo largo del segundo milenio.
y se ha desarrollado en el contexto de la defensa de la autoridad papal, en el contexto de los conflictos con reyes, príncipes, imperadores y en especial tras la Reforma protestante. Y se ha desarrollado también en el contexto de la ciencia jurídica en la Iglesia, que se ha desarrollado desde el siglo XII tras el decreto de Graciano, y por eso las reflexiones sobre la Iglesia a lo largo del segundo milenio ha tenido un carácter excesivamente jurídico jerárquico. Jurídico porque se ha desarrollado en el contexto de la ciencia jurídica, y jerárquico porque se ha centrado en el problema del poder papal. A tal punto que un teólogo como Yves Congar llegó a decir que más que eclesiología debíamos hablar ahí de una jerarcología, porque prácticamente toda la reflexión sobre la Iglesia, los tratados sobre la Iglesia, pues giraban alrededor del poder o de los poderes de la jerarquía, en especial a los poderes papales. Y creo que hay dos conceptos que han sido muy fundamentales para la comprensión y el dinamismo de la Iglesia a lo largo del segundo milenio. El primer concepto, que se ha consolidado en especial tras la Reforma protestante, es el concepto de sociedad perfecta. En oposición a la tesis luterana de la Iglesia como eclesia espirituales abscóndita o de la Iglesia espiritual o oculta, pues la reflexión católico-romana va a poner el énfasis en los aspectos institucionales, en especial en la doctrina, en los sacramentos y en la jerarquía. Esto, un nombre importante acá de referencia, ha sido el teólogo jesuita del siglo XVI, Roberto Bellarmino, que en verdad basea toda su teología en la controversia contra la Reforma y va a tener acá un papel fundamental. Bellarmino define la Iglesia como un grupo de personas tan visible y palpable como o grupo de pessoas que forman el pueblo romano, el reino de Francia o la República de Venecia, o, más concretamente, como una sociedad compuesta por hombres unidos entre sí por la profesión de una única e idêntica fe cristiana y por la comunión en los mismos sacramentos sobre la jurisdicción de los pastores legítimos, sobre todo el romano pontífice. Bellarmino llega a decir que para que alguien pueda, de alguna manera, tomar parte de la verdadera iglesia, no se exige ninguna virtud interior, sino solamente la profesión exterior de fe y la participación en los sacramentos, que son cosas que se pueden percibir por los sentidos. Evidentemente que Bellarmino no niega la importancia y necesidad de las virtudes interiores, pero pone el acento en los aspectos institucionales visibles. Esta idea de sociedad perfecta va a ser fundamental. Y, en verdad, el concilio no va a negar eso porque la iglesia es una sociedad, es un cuerpo, es visible. Y es constitutivo de este cuerpo la doctrina, los sacramentos, el ministerio de gobierno de la iglesia, sin duda. Pero el concilio va a subordinar esto a la misión salvífica de la iglesia. Es un cuerpo, pero un cuerpo que tiene un carácter y una naturaleza sacramental en el sentido de ser signo e instrumento de la salvación o del reinado de Dios en el mundo. Por tanto, la institución va a ser comprendida, pensada y dinamizada a partir y en función de su misión salvífica en el mundo o de su misión de ser signo e instrumento del reinado de Dios en el mundo. Y esto va a significar una mudanza, un cambio muy revolucionario en la iglesia, no en el sentido de negar
la institucionalidad o los elementos institucionales de la iglesia, pero sí de pensarlo y dinamizarlo en función de su misión salvífica. Este es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental, muy vinculado con esto, con el concepto de sociedad perfecta, es el concepto de sociedad desigual. O sea, la iglesia es no solo una sociedad perfecta, pero es una sociedad desigual. Esta idea está enracinada en el imaginario y en la estructura clericales que se ha desarrollado ya desde los primeros siglos del cristianismo y se han consolidado tras la virada constantiniana de la iglesia, pero que va a imponerse como categoría eclesiológica fundamental a partir del siglo XII con el decreto de Graciano. Ahí se afirma que en la iglesia existen dos tipos de cristianos, los clérigos y los laicos. Y esto va a marcar decisivamente el imaginario, la doctrina y la estructura de la iglesia. La tesis de la iglesia como sociedad desigual aparece explícitamente en el capítulo 10 del esquema sobre la iglesia del Concilio Vaticano I, que no se ha llegado a aprobar porque se ha encerrado antes, y después ha sido retomada en la encíclica Vehementa Nos del Papa Pío X, por ocasión de la promulgación de la ley que estableció la separación entre Iglesia y Estado en Francia. Ahí Pío X va a decir que la Iglesia es, por su fuerza y naturaleza, una sociedad desigual. Esto es, una sociedad formada por dos categorías de personas, dos órdenes de personas, los pastores y el rebaño. En la jerarquía reside el derecho y la autoridad de mover y dirigir a sus miembros para la finalidad propuesta de la sociedad. Y a la multitud de los fieles cabe dejarse gobernar y seguir obedientemente la conducción de los dirigentes. Pues ve aquí, también acá el Concilio Vaticano II va a hacer un cambio radical y fundamental. El concilio no va a negar el ministerio ordenado en la iglesia, el ministerio de los pastores, que es constitutivo de la iglesia, pero va primero a afirmar que antes que cualquier distinción de carisma y ministerio, hay aquello que es común al pueblo de Dios. Antes que cualquier diferencia carismático ministerial, hay la unidad fundamental del pueblo de Dios. Dice explícitamente en el número 32, si no me acuerdo, si no me equivoco, que en la iglesia, en la diversidad de carismas y ministerios, reina verdadera igualdad cuanto a la dignidad y misión común de todo el pueblo de Dios. Y eso incluso va a determinar la estructura de la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia, en la medida en que antes de hablar de las diferencias carismáticos, ministeriales en la iglesia, va a hablar de la iglesia como pueblo de Dios. Y pueblo de Dios acá tiene que ver con lo que es común a todos los bautizados. O sea, por el bautismo, todos somos ungidos con el Espíritu, somos dotados del sensus fidei y nos tornamos sujetos activos de la evangelización. Pues solo desde esta unidad fundamental, de esta base común, se puede comprender los distintos carismas y ministerios, incluso el carisma y el ministerio de la iglesia. Entonces, ve aquí el Concilio Vaticano II ha retomado y cambiado profundamente la comprensión de la iglesia, de una comprensión de la iglesia como sociedad perfecta,
poniendo el acento y la preocupación en los aspectos institucionales, va a subrayar el carácter sacramental, el carácter misionero de la iglesia, la institución en función de la misión de tornar presente en el mundo la salvación o el reinado de Dios. No va a negar evidentemente el ministerio de los pastores, pero lo va a comprenderlo a partir y en función de la iglesia como pueblo de Dios en la diversidad de sus carismas y ministerios. Ya no va a hablar de una sociedad desigual, pero va a decir que en la iglesia, en la diversidad de sus carismas y ministerios, reina verdadera igualdad cuanto a la dignidad y a la misión común de todos los bautizados en la edificación del cuerpo de Cristo en el mundo, en la construcción del reinado de Dios en el mundo. Yo creo que se puede sintetizar en ámbito eclesiológico el aporte del Concilio Vaticano II en estas dos intuiciones que significan una verdadera revolución en la comprensión de la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios, y acá poniendo el acento en la común dignidad y misión de todos los bautizados, y la iglesia como sacramento de salvación o señal e instrumento del reinado de Dios en el mundo, comprendiendo la iglesia también en sus aspectos institucionales a partir y en vista de la misión. Yo creo que estos son los aportes eclesiológicos más fundamentales de la iglesia, porque por un lado descentraliza la iglesia de sí misma, poniéndola a servicio de su misión salvadora en el mundo, y por otro lado recupera la dignidad bautismal de todos los cristianos, afirma la común dignidad y misión de todos, y desde ahí puede comprender mejor la especificidad de los carismas y ministerios, de entre ellos el carisma y el ministerio ordenado en la iglesia. Pues esto ha significado una revolución en la iglesia. Pero lo que vivimos en las últimas décadas, en especial desde la segunda mitad de los años 80, tras el sínodo de los obispos de 85, ha sido lo que ahí en Europa se ha llamado de invierno eclesial. Yo vivo en una región donde invierno significa simplemente lluvia. No cambia la temperatura en mi región, pero es el tiempo de lluvia. Y lluvia para nosotros es una bendición de Dios, porque es el tiempo que llega agua. Entonces, desde acá del nordeste de Brasil no puede hablar de sequía, de invierno eclesial, porque invierno para nosotros es algo muy positivo. Tendría que hablar de una sequía eclesial. ¿Y qué ha significado esto? Yo creo que Francisco lo ha puesto en concepto cuando ha hecho un diagnóstico de la situación de la iglesia en dos aspectos. Cuando ha hablado de la autorreferencialidad de la iglesia y del clericalismo en la iglesia. Pues ha sido discerniendo la situación de la iglesia en los últimos tiempos. Francisco ha constatado un proceso de autocentramiento de la iglesia en la dirección contraria al concilio que ha abierto la iglesia al mundo, que ha lanzado la iglesia al mundo. Y en América Latina esto ha sido estupendo en el sentido del involucramiento de la iglesia con los grandes problemas de la sociedad. Pues Francisco ha constatado que vivimos una iglesia autocentrada, autorreferencial, y decía, frente a esto, hay que hacer una conversión misionera de la iglesia como salida hacia las periferias. Y ha constatado también un profundo clericalismo en la iglesia y decía, bueno, ante esto hay que hacer una conversión sinodal de la iglesia. Y es acá donde quiero situar el aporte de Francisco en los temas de este libro. O sea, Francisco rescata, retoma y profundiza la comprensión de la iglesia como sacramento de salvación en el mundo, de la iglesia misionera en términos
de conversión misionera de la iglesia, comprendida como salida hacia las periferias, pues lanzar la iglesia al mundo, a las periferias del mundo, para hacer presente ahí la ternura, el amor, la salvación de Dios. Y frente a una iglesia clerical, pues retomar la eclesiología del pueblo de Dios, poniendo el acento, el destaque en la común dignidad y misión de todos los bautizados. Y es acá donde aparece el tema de la sinodalidad. Su fundamento es el bautismo, la unción por el Espíritu, el sensus fidei que esta unción concede a todos los bautizados y el carácter de sujeto activo de la evangelización. Yo creo que los aportes fundamentales de Francisco en términos de iglesia se puede sintetizar en estos dos: conversión misionera como salida hacia las periferias, conversión sinodal como pueblo de Dios en la común dignidad y misión. Pues estos textos están centrados en estas problemáticas, retoman aspectos de la reflexión histórico, sistemático sobre la iglesia, concretizan hoy desde las provocaciones que ha hecho el Papa Francisco, y todo esto se ha hecho en el contexto del proceso sinodal que hemos vivido en los últimos años. En verdad, todos los textos que componen este libro han sido escritos a lo largo de este proceso y para contribuir con la reflexión teológica. Es verdad que la sinodalidad no depende simplemente de la teología, porque las ideas simplemente no cambian la realidad, pero la reflexión teológica tiene una tarea y un papel importante, echa una luz sobre la comprensión de la iglesia que ayuda a proyectar la vida de la iglesia y dibujar caminos, procesos, estructuras que favorezcan una mejor participación. Por fin, quisiera destacar que estos dos aspectos, misión y sinodalidad, se implican mutuamente. La misión es de todos y debe ser vivida de modo sinodal. Es el caminar juntos del pueblo de Dios. Pero la sinodalidad, el caminar juntos del pueblo de Dios, se da en la misión y en función de la misión. Y no se puede olvidar de esto, porque de lo contrario, tenemos el riesgo de la sinodalidad de generar en disputa de poder. La sinodalidad hay que insistir y nunca se dice lo suficiente. La sinodalidad es en la misión y en función de la misión. Y la misión se entiende en términos de salida hacia las periferias. Hacer que el reino de Dios se haga realidad en el mundo. Y la realización del reino de Dios tiene que ver con la fraternidad. Si se quiere, incluso se puede sintetizar con palabras de Francisco, con la fraternidad y la amistad social, con la opción preferencial por los pobres, con el cuidado de la casa común. Pues cuando esto se hace realidad, cuando la fraternidad, la paz, la justicia, el cuidado de la casa común se hace realidad, pues Dios reina sobre este mundo, o nosotros vivimos la vida según la voluntad de Dios, según el señorío de Dios. Pues Ignacio, Soco y amigos, amigas que nos siguen, el intento de estas reflexiones es ayudar a la iglesia a comprender mejor su misterio en términos de pueblo de Dios, con su dinamismo sinodal, y de un pueblo misionario o misionero, entendido como salida hacia las periferias. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por tu exposición tan iluminadora que nos estimula precisamente ahora a la reacción. En primer lugar, vamos a darle entonces la palabra a Socorro Martínez Maqueo, quien hará la conversación contigo, y luego yo también haré algunos comentarios al respecto. Presentamos a Socorro. Bueno, la hermana Socorro Martínez es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, es educadora, fundadora de la Red de Educación Popular Latinoamericana de las Religiosas del Sagrado Corazón,
a nivel de Latinoamérica y el Caribe, miembro de las comunidades eclesiales de base, y también integra la articulación de las comunidades eclesiales de base a nivel continental y ha sido coordinadora de Amerindia por muchos años y es educadora popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias, Aquino. En primer lugar, por verte en la pantalla y por esa contribución que nos haces en este momento de, bueno, que se está llevando aquí también a cabo el sínodo sobre la sinodalidad. Y creo que los artículos ya juntos como libro, pues ayudan mucho para entender qué se entiende por esta sinodalidad, ¿no? Porque si bien parece ser una palabra que es constitutiva de la vida de la iglesia, pues antes no se usaba. Entonces creo que para el pueblo de Dios el tener unos artículos que aclaren de forma profunda, pero accesibles, pues es muy importante. Y bueno, ya tú nos hiciste un recorrido por la centralidad de tus artículos, que me parece excelente, pero yo quisiera sobre eso hacerte algunas preguntas para llevarlo un poco más lejos, porque esto es un conversatorio. Yo entiendo que esto se sitúa pues a la luz o en continuidad con el Vaticano II, lo cual es muy importante porque en los otros papados no fue así, en los dos recientes papados, y que eso también suscitó este invierno eclesial para muchos países y una sequía en el nordeste del tuyo, ¿no? Pero se refiere a lo mismo. Y si queremos contribuir a la comprensión de la iglesia, que me parece que lo has hecho muy, muy bien, yo quisiera, si nos pudieras aclarar un poquito más, como en el tercer paso de las comunidades, que es el actual, este dinamismo misionero de la iglesia. Yo lo entiendo, pero como aquí más bien se trató de aclarar conceptos, decir, cómo esto en la vida, las comunidades o el pueblo fiel de Dios, ¿cómo puede tener ese dinamismo misionero en la vida cotidiana? ¿Sí? Esa para mí, yo tengo tres preguntas que me gustaría preguntas para profundizar un poquito más, sobre todo en la línea del actuar, de llevarlo a la vida, porque sucede que los papeles de la iglesia o los resultados que sacamos de un sínodo son muy importantes, pero se quedan en un resto fiel, en muy poca gente, en realidad me parece, ¿no? De hecho, en este sínodo no tenemos reporteros. Estoy muy extrañada. La prensa no parece interesarse y eso es un signo que nos habla de quizá de un distanciamiento con la vida del pueblo de Dios y lo que está sucediendo a nivel de iglesia, que para nosotros es importante, pero que no parece estar teniendo la resonancia que se esperaba. Entonces, eso es uno. Es decir, cómo vivir la misión, tú lo hablas en tus artículos, que no es un conjunto de actividades, sino que es algo más serio y que tiene que ver con implantar el reino de Dios. Pero eso, ¿cómo lo bajamos a nuestro pueblo pobre, a ese pueblo de las periferias? Eso Bueno, es una ya... cosa que me gustaría. Bueno, yo creo que el tema de la misión es un tema muy complejo en la iglesia y hay que aclararlo porque hay comprensiones muy distintas de la misión. Quizá la novedad mayor del Concilio Vaticano II ha sido de comprender la misión en referencia al mundo como servicio al mundo. Vale la pena recordar lo que dice la Constitución Gaudium et Spes logo al principio. Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los pobres y de todos los que sufren son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias
de los discípulos de Cristo. No hay nada en el mundo que no resuene en el corazón de la iglesia. Pues vea que acá la misión se entiende como servicio de la iglesia al mundo desde sus necesidades, desde sus problemas. En América Latina, en un contexto de pobreza, opresión, dictaduras militares, pues eso se ha concretado en términos de opción por los pobres, de compromiso con los pobres, de lucha por la justicia. Es una perspectiva misionera muy en la línea del Concilio y de la Iglesia de América Latina. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Es que el autocentramiento eclesial ha implicado una concepción autorreferencial eclesiocéntrica de la misión. Y entonces se entiende misión como actividades que se hacen para llenar las iglesias de gente, para disputar con otras iglesias, para movilizar y animar la permanencia de la gente en la iglesia. Y en general, hoy, cuando se habla de misión, se piensa en actividades de visitar a las familias, de hacer fiesta, movimientos para congregar a la gente en la iglesia. Es una concepción autocentrada, autorreferencial de la iglesia. Francisco ha provocado mucho la iglesia para decir que no se trata de esto, sino que se trata de salida, y salida no para cualquier lugar ni para cualquier cosa, salida para las periferias, donde hay sufrimiento, injusticia, sea de qué naturaleza sea. Por eso habla de periferia geográfica, social, existencial. Ahí hay que estar la iglesia de Jesús para ungir a las feridas, para consolar a la gente, para socorrer a los necesitados, para luchar por derecho, para cuidar de la casa común. Entonces, acá tenemos una comprensión de misión en la perspectiva del Concilio de la Iglesia de América Latina. La misión de la Iglesia no es reproducirse a sí mismo, como era en la perspectiva de la Iglesia como sociedad perfecta. La misión acá es la presencia activa y salvadora de la Iglesia en el mundo. En la práctica, ¿cómo concretar eso en las comunidades y en la vida? Es que la misión, más que una actividad, es un modo de ser y de actuar en la iglesia y en la sociedad. La misión cristiana es hacer con que las relaciones entre las personas y la organización de la sociedad se dé en la lógica del evangelio. Por eso, la misión consiste en vivir en fraternidad unos con otros, incluso con los enemigos. La misión consiste en vivir en la fraternidad con cristianos de otras iglesias, con creyentes de otras religiones, con personas que no tienen religión ninguna. La misión consiste en defender a los derechos humanos, en luchar por la justicia, en defender la casa común. Entonces, cuando la iglesia, desde la catequesis, desde el culto, desde las actividades de las comunidades, están preocupadas y comprometidas con la fraternidad, con la justicia, con los derechos, con el cuidado de la casa común, pues ahí sí que se vive verdaderamente la misión de la iglesia. El reinado de Dios se concretiza cuando las personas viven en la fraternidad. Sí, cuando el derecho y la justicia son la forma común y habitual de vivir en la sociedad, cuando se cuida de la casa común. Muchas gracias. Yo quería que lo repitieras así en alta voz porque me parece muy importante lo que has dicho y que eso es lo que tenemos que hacer. Y lo voy a juntar con una segunda pregunta y la tercera ya no la voy a hacer para que mi compañero aquí de conversatorio tenga también oportunidad de dar sus aportes. Pero me gustaría juntar eso que dices con tanta claridad de la misión con lo que señalas de las pequeñas comunidades en tus artículos, en las pequeñas comunidades eclesiales, y pones estas directrices generales. Y no voy a defender ni a las comunidades de base, pero lo que me parece, y te pregunto, es que si no hay una comunidad que asuma esto, difícilmente veo que se lleve a cabo. Que la comunidad, la vida comunitaria, es la que debería de ser como la semilla
para ese estilo de vida de misión. Pero dado que no se ha apoyado esto, quizá por la sequía, ¿verdad? Pero pues llevamos muchos años de sequía. Y ahora con el Papa Francisco, pues esperamos, bueno, hemos visto un cambio muy favorable. Pero yo quisiera que abordaras esto de la comunidad. ¿Puede haber misión sin comunidad? ¿O Pues qué papel juega la comunidad y qué papel juega la comunidad en esas periferias que nosotros llamamos comunidades de base? Pero más allá del nombre, me parece que hoy en día no se acentúa en la iglesia lo comunitario. Aún en este sínodo se parte de una experiencia individual muy meritoria, muy buena, pero falta el segundo paso. Es decir, no me puedo quedar solo con mi experiencia como referencia. Entonces, por ahí quisiera yo un poquito de profundización, el papel de la comunidad. Hoy, en este proceso sinodal y en las parroquias y en los lugares de evangelización, en las periferias, etc. Y luego para que le demos chance a nuestro amigo. Vea, yo creo que ese es un tema fundamental en lo que se refiere a la sinodalidad. Incluso hay un artículo que trata, un capítulo del libro que trata específicamente de esto. Yo creo que uno de los aportes más importantes de la Iglesia de América Latina ha sido concretar el pueblo de Dios en comunidades pequeñas, en pequeñas comunidades, o en lo que desde Medellín se ha llamado de comunidades eclesiales de base. ¿En qué sentido? Es que la comunidad es concreta. Ahí las personas pueden que se conocen unas a otras, reflexionan y rezan sobre la palabra de Dios, aprenden a vivir como hermanos, asumen comunitariamente la misión evangelizadora y la contribución de la iglesia para la transformación de la sociedad. Por eso creo que uno de los aportes más fundamentales de la Iglesia de América Latina ha sido la concreción del pueblo de Dios en comunidades, incluso porque es en estas comunidades donde se vive la misión. Primero, en la medida en que la comunidad es el lugar fundamental donde se aprende a vivir como hermanos. Y en la medida en que aprendemos a vivir como hermanos, fermentamos la sociedad con la fuerza, la lógica y el dinamismo de la fraternidad. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que las comunidades eclesiales han sido reducidas a culto, a doctrina, a dízimo, a eventos religiosos, pero ya no son más propiamente comunidades como lugar de vida, de oración y de vida fraterna, de compromiso con los pobres y de acción evangelizadora. El proceso intenso de clericalización de la iglesia ha reducido la iglesia al ámbito del culto. Hay un proceso de sacerdotalización de la iglesia que compromete la dinámica comunitaria de la iglesia y reduce la comunidad a espacio de culto, porque ahí domina el sacerdote, el ministro ordenado. Yo creo que sin comunidad de base, donde las personas se conocen, donde las personas experimentan el senso de pertenencia, el senso afectivo y efectivo de ser parte de la comunidad y compartir la misión de la comunidad, no hay futuro para la sinodalidad. La sinodalidad se concretiza desde la comunidad, porque ahí es donde los cristianos toman parte efectivamente, se sienten como parte de la iglesia y comparten la misión evangelizadora de la iglesia. Por eso creo que sin comunidades maduras, comunidade como lugar de oración y de vida fraterna, comunidade como sujeto de la evangelización, comunidade que asume la misión de contribuir con la transformación de la sociedad, no hay verdadera participación en la vida de la iglesia. Si, hablando de sinodalidad, hablamos del caminar juntos del pueblo de Dios en la misión,
pues la comunidad es el lugar fundamental desde donde uno toma parte en la vida de la iglesia y se torna corresponsable por la misión de la iglesia. Es ahí donde se cultiva y se vive carismas y ministerios. Es desde ahí donde la fraternidad es vivida y la fraternidad contribuye, la fraternidad cristiana contribuye para la organización de la sociedad según la lógica de la fraternidad y desde los pobres. Por eso creo que, más allá del nombre, como tú dices, es verdad que los que se oponen a hablar de comunidades eclesiales de base no se oponen simplemente a una sigla, a un nombre, pero se opone a la iglesia como pueblo de Dios que se concreta en comunidad. Pero digo, más allá del nombre, se puede hablar de pequeñas comunidades eclesiales, desde que se entienda comunidad de acá en el sentido amplio, cristiano, evangélico, de lugar de oración y de vida fraterna, de lugar de evangelización y compromiso con los pobres. Sin comunidad efectiva, no hay efectiva sinodalidad, si por sinodalidad entendemos comunión y participación. A comunión y a participación se da efectivamente en la comunidad y desde ahí. Del contrario, podemos incluso tener algunas estructuras de participación, pero que no alimentan y no producen la verdadera comunión y la verdadera participación. Muchas gracias. Has hablado sabiamente. Gracias. Y ahora van a presentar aquí a Ignacio, porque si no, se va a quedar con ganas de hablar. Y nos va a hacer favor Rosario de presentarlo. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, el padre Ignacio Madera es colombiano, religioso, presbítero de la Sociedad del Divino Salvador, salvatorianos, licenciado en Filosofía y Letras y licenciado y magíster en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, doctor en Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha sido miembro y coordinador del equipo de teólogos asesores de la presidencia de la CLAR y presidente de la misma en el periodo 2006-2009, siendo además fundador y miembro del Grupo de Amerindia Colombia. Ignacio. Gracias. En primer lugar, me alegra en realidad hacer el comentario a tu libro, Francisco, porque realizas en la práctica, en esta colección de artículos, uno de los ideales que el beato Francisco Jordan, fundador de mi comunidad religiosa, tiene para con su grupo: hacer popular la teología y hacerla popular haciendo accesible al pueblo las verdades de la fe. Así nos lo dejó como herencia. Entonces, yo veo en esta colección de artículos, que es tu libro, una realización concreta de lo que es popularizar el contenido teológico. En primer lugar, te voy a decir los elementos que me han llamado la atención de tu trabajo. Lo primero es situarlo en el contexto del proceso que denominas renovación, reforma de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, generado por el Papa Francisco. Por lo tanto, la originalidad de Francisco de querer prolongar más allá teológica y praxeológicamente las propuestas del Concilio Vaticano II. Eso me parece que es un elemento que repites varias veces y que precisamente la repetición hará que se focalice y se vea con claridad la intencionalidad principal del texto. Mostrar que la originalidad de Francisco está en impulsar, en lanzar hacia adelante la reflexión del Concilio Vaticano II. Un segundo aspecto dentro de este hacer popular
los contenidos teológicos, que me parece también sugestivo es que tú has hecho alusión en los artículos a diversos elementos bíblicos, elementos históricos y elementos teológicos. Ellos centrados en la eclesiología, en la búsqueda de una eclesiología que precisamente en contraste con una comprensión de la Iglesia como sociedad de desiguales o como una jerarcología, se sitúe en la comprensión del concilio de la Iglesia como pueblo de Dios. Y en la Iglesia como pueblo de Dios, la diversidad de servicios y ministerios que la Iglesia por el Espíritu tiene. Este elemento me parece que es sugestivo porque es al interior de esa diversidad ministerial que quiero fijarme en tu trabajo en algunos aspectos del mismo, estando totalmente de acuerdo con la comprensión de la Iglesia, pueblo de Dios, comunión y participación, la Iglesia como sacramento universal de salvación, y un aspecto que es muy propio de tus reflexiones, que es la centralidad del reino. La Iglesia no es para sí, la Iglesia no es autorreferencial, sino que la Iglesia es para la misión y la misión es presencializar el reino desde ya. Por ello, cuando se hace alusión a las pequeñas comunidades también son espacios presencializadores del reino en donde se vive la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la paz, el amor. Entre otras cosas, conectado con la experiencia de los primeros seguidores y seguidoras de Jesús, que se refleja en Hechos de los Apóstoles, con los elementos sustentantes de la experiencia comunitaria, la palabra, la Eucaristía, el recordar los hechos y los dichos de Jesús, la oración y el compartir de los bienes. Esos elementos que son como los pilares de una comprensión de la pequeña comunidad. Yo veo entonces que en estos planteamientos que, como te digo, a veces aparecen varias veces resaltados, está, a mi manera de ver, un aporte pastoral sugestivo para una popularización de la teología. La comprensión de la Iglesia como misterio de comunión a imagen de la Trinidad es igualmente planteada y enfatizada aquí. Y la definitiva superación de una iglesia de desiguales y una iglesia jerárquica hacia una iglesia comunión de seguidores de Jesús. Te decía que lo que me interesa también preguntarte y pedirte que como que me plantees tu perspectiva es el hecho de la sacerdotalización de la ministerialidad en la iglesia. La comunión, la iglesia no como comunión, sino como sociedades desiguales, tiene una larga historia y tú lo haces muy bien ver en tus artículos. Pero eso que denominamos proceso de sacerdotalización de los ministerios cristianos, que consistió en la lectura con categorías del Antiguo Testamento de la diversidad ministerial del Nuevo, proceso que se inicia con Clemente Romano, Ireneo de León, Hipólito Romano, haciendo equiparar los ministerios cristianos a los tagmas, a las gradativas del antiguo sacerdote, sacerdotes menores, sacerdotes menores, sacerdotes más abajo, funcionarios del templo
y en la base de la pirámide, el pueblo, es lo que ha sido nudo gordiano, duro de superar hasta hoy en la iglesia, y tú lo haces ver con mucha claridad. Pero cuando planteas entonces que frente a esa clericalización y frente a esa sacerdotalización de los ministros ordenados, yo quisiera, porque ahora yo soy profesor en un seminario de la diócesis, de la arquidiócesis de Cartagena, en la que estoy prestando mi servicio ministerial como religioso, quisiera que me ampliaras un poco tu comprensión de los procesos formativos de el clero diocesano, porque no solamente es un interés mío por mi servicio al seminario mayor de mi ciudad, sino que una inquietud en los seminaristas para que piensen qué es un seminario ultramente sinodal, qué es un seminario sinodal. Entonces, esos son como inquietudes así que te pido que comentemos y en el orden que tú quieras y con la libertad de los hijos de Dios que te caracteriza. Te agradezco, Francisco, tu aporte. Realmente también quiero agradecerte el que me envíes siempre tus artículos. Me llegan casi que primero que a cualquier otro teólogo en Colombia y eso me hace sentir orgulloso frente a mis colegas. Nadie te había leído y ya yo me sabía tus publicaciones. Gracias, sigue así con esa buena intención. Y bueno, te escucho con todo gusto. Gracias, Ignacio. Un gusto reencontrarte acá en las telas. Vean, el tema del ministerio ordenado es el tema de uno de los capítulos más largos del libro. Y precisamente porque creo que es un tema esencial, sea para dinamizar una iglesia sinodal, sea para frenar e imposibilitar una iglesia verdaderamente sinodal. O sea, aquellos que tienen la tarea de presidir la iglesia tiene un poder inmenso en los rumbos de la iglesia, sea positiva, sea negativamente. Y por eso he dedicado acá una larga reflexión al tema del ministerio ordenado en la iglesia. Vean, yo creo que acá el concilio ha hecho aportes fundamentales. Primero, porque sitúa el ministerio de los pastores en la diversidad de los carismas y ministerios de la iglesia, sitúa la diversidad de los carismas y ministerios de la iglesia en el contexto más amplio del pueblo de Dios y sitúa todo el pueblo de Dios en función de la misión. Esta es una comprensión importante de la iglesia. La iglesia es pueblo de Dios en la diversidad de sus carismas y ministerios, de entre los cuales está el ministerio de los pastores, y toda la iglesia con sus carismas y ministerios están en función del reinado de Dios. Y quien preside la iglesia debe presidirla en la diversidad de sus carismas y ministerios y en función de la misión de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Esto ha sido un cambio importante, incluso en la nomenclatura, porque si se ve la redacción del documento sobre el ministerio presbiteral, hay un progreso importante de hablar de clérigos, hablar de sacerdotes, hasta hablar de presbítero, y al final predomina en los documentos conciliares el lenguaje más bíblico de carácter ministerial, presbiteral, episcopal, diaconal, aunque un tanto concentrado en estos tres ministerios, pero con el lenguaje ministerial que después se ha perdido ahora y casi solo se habla de sacerdote. Pero el concilio habla de ministros, de ministerios, presbíteros, obispos, diáconos, y habla de una tríplice
misión, función o de un tríplice munus: sacerdotal, profético, real, que tiene que ver con el culto, con la palabra y con la presidencia, con el gobierno. Lo curioso es que a lo largo, en especial de las últimas décadas, se ha reducido progresivamente el ministerio presbiteral a una de sus funciones, que es la función, que es el culto. Y prácticamente se ha identificado el ministerio presbiteral con el culto y por eso incluso se llama de sacerdote. Acá hay un problema que creo que pueden me corregir, pero creo que especialmente para los de lengua española es más difícil, porque en Brasil se ha utilizado muchísimo la expresión presbítero, presbiteral, pero en español, por lo menos hasta donde alcanzo, se habla normalmente de sacerdote, de sacerdocio, de vocación sacerdotal, de ordenación sacerdotal. Incluso, infelizmente, es una lástima, Francisco casi siempre habla de sacerdote y no de presbítero. Pero lo que está por detrás de esto es que el lenguaje es expresión de una comprensión y práctica del ministerio. Es lo que he llamado acá de una sacerdotalización del ministerio, en el sentido de reducir el ministerio al culto en detrimento de las dos otras funciones o de los dos otros mundos del ministerio, de la iglesia toda y del ministerio ordenado. Entonces, creo que acá hay un problema muy serio, porque reduce la iglesia al culto, y al reducir la iglesia al culto, centra la iglesia sobre sí misma, crea una iglesia autorreferencial, y claro que eso fortalece el dinamismo clerical, porque al fin y al cabo, el culto es conducido y presidido por el ministro ordenado, en especial si pensamos en los sacramentos y en especial, todavía más especial, en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, hay una sacerdotalización del ministerio que lleva junto una sacralización del ministro ordenado, porque aparece como distinto encima y superior al pueblo de Dios, que es profano. El ministro es sagrado, actúa en persona Christi, es ungido, como si todo el pueblo de Dios no fuera ungido por el Espíritu, como si todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo no actuara en persona Christi. Pero hay acá una sacerdotalización del ministerio que lleva junto una sacralización del ministro y una autorreferencialidad de la iglesia. Y acá creo que un desafío enorme para la iglesia es cómo compreender el ministerio ordenado en su tríplice munus como ministerio de unidad y de presidencia de la iglesia, que no ocupa el lugar que compete a los distintos carismas y ministerios, pero anima a que toda la iglesia lo desarrolle sus carismas y ministerios. A mí me gusta mucho la imagen de la orquesta, donde hay el maestro que coordena la sinfonía de los instrumentos musicales para que se pueda producir la música, la melodía. El ministro ordenado no es el que todo puede y todo hace, pero es el que cuida para que todos hagan lo que le compete y juntos puedan hacer ecoar la melodía del reinado de Dios en el mundo. Acá creo que hay un desafío enorme. El clericalismo es el empecillo y la dificultad y la más grande resistencia a una iglesia sinodal, precisamente porque comprende la iglesia como dividida, como clero y laico, como sagrado y profano, como lo que hay que enseñar, santificar y gobernar, y los que han de ser santificados, enseñados y gobernados. Entonces, aquí hay un desafío enorme para una renovación del ministerio. Aliás, Francisco decía en el discurso por ocasión de los 50 años del Sínodo de los Obispos, que la sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, ofrece el cuadro
para una adecuada comprensión del ministerio ordenado. Y yo creo que ese es un desafío, comprender y dinamizar el ministerio ordenado en una iglesia sinodal, en una perspectiva sinodal. Y acá hay un desafío enorme para la formación, como tú planteas. En el texto yo destaco 4 aspectos que me parecen importantes para la formación presbiteral. Primero, ya la pastoral vocacional debe destacar más el aspecto eclesial que individual, más que poner el acento en el Señor, me llama personalmente poner el acento en un servicio que es eclesial, que es confiado por la iglesia para el bien de la iglesia. En segundo lugar, el cuidado de que la perspectiva presbiteral se sobreponga a la perspectiva sacerdotal. El ministerio presbiteral tiene un tríplice munus y no puede reducirse al munus sacerdotal, al munus del culto. Entonces, cuidar, incluso en el lenguaje, después pueden aclararme mejor, quizá una dificultad todavía mayor en lengua española, que no se llame esto de sacerdote y de sacerdocio, porque esto es una dimensión del ministerio presbiteral. Tercero, el cuidado con la cultura clerical, que se materializa, que se concretiza en los títulos, en las vestes, en los rituales y en doctrinas parciales, que para destacar la sacralidad del ministro ordenado compromete la gracia bautismal de todo el pueblo de Dios. Y por fin, la perspectiva misionaria de toda la iglesia hay que marcar y determinar el ejercicio del ministerio presbiteral. Quien preside la iglesia, la preside en la misión de hacer presente en el mundo el reino de Dios. Entonces, creo que acá hay un desafío inmenso de una nueva comprensión y ejercicio del ministerio presbiteral, que no se debe llamar sacerdotal ni en el nombre, ni mucho menos en la práctica, pero debe comprenderse como un ministerio de entre muchos en la iglesia y un ministerio que tiene como tarea principal la presidencia, la unidad de la iglesia en la misión de hacer presente al reino de Dios en el mundo. Gracias por tu respuesta, Francisco, pero hay una última cuestión de curiosidad, más bien, que quisiera como preguntarte y pues me respondas. Ya tú algún atisbo de respuesta has dado en la primera presentación general. Tú has puesto el título Una iglesia misionera sinodal. Y en el interior del texto se coloca primero misionera sinodal. ¿Por qué? Sinodal es ir juntos a la misión. Y misionera es ir a la misión juntos. Pues estoy hablando de pronto en términos del español, pero lo que quiero saber es si con ello tú encuentras una cierta prelación de la misión frente a la sinodalidad. Es que la iglesia existe para la misión. La iglesia, dice el concilio, es por su naturaleza misionera. La misión no es mera consecuencia de la iglesia, como si existiera la iglesia ya completa y después y además va a tener una misión. La misión es constitutiva. Y acá pongo sí la prioridad sobre la misión, incluso porque tengo una impresión en los debates, en las discusiones sobre la sinodalidad, se ha puesto de tal modo el énfasis en la participación, en los procesos y en las estructuras de participación, que muchas veces se ha ofuscado en qué y para qué la participación. Muchos dicen que, por ejemplo, si el sínodo no llegara a las determinadas conclusiones, como por ejemplo la ordenación
de mujeres y de hombres casados, entonces no tiene sentido, no hay razón de ser. Yo creo que ese es un aspecto importante, pero creo que lo más fundamental en la iglesia es esta misión de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y quizá por eso muchas veces hay el riesgo de los debates de sinodalidades se tornaren autorreferenciales e intraeclesiales y no poner en el centro de las discusiones la misión, entendida acá en el sentido del reinado de Dios en el mundo. Al principio decía Soco que quizá los problemas de la sociedad no se hacen tan presentes en la asamblea y en los debates sinodales. ¿Sería esto un síntoma de una nueva forma de autorreferencialidad? O sea, yo quisiera insistir en que la participación, la comunión y la participación, que es constitutiva del ser iglesia como pueblo de Dios, hay que darse siempre necesariamente en la misión y en función de la misión de hacer presente el reinado de Dios. Cuando esto no se da en esto y en función de esto, pues tarde o temprano vamos a caer en una disputa de poder en la iglesia. Por eso siempre hay que estar en el centro de los debates los pobres, la justicia, el cuidado de la casa común, para que la iglesia no se cierre sobre sí misma. La participación no es un fin en sí mismo, como la iglesia tampoco es un fin en sí misma. Pero la iglesia toda, que es comunión y participación, que tiene un dinamismo sinodal, está en función de la misión. Entonces, la insistencia quiere, de modo consciente y proposital, Ignacio, insistir en esto. Sí, caminar juntos del pueblo de Dios, pero caminar juntos en la misión. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Eso era lo que yo quería escuchar, porque sé de tu pasión por la misión como búsqueda de instauración del reino, elemento que también trabajas mucho en tu consideración del método teológico latinoamericano y en todas tus reflexiones. Muchas gracias. Esto es un despertar en nosotros el interés y el deseo de leer por una iglesia misionera sinodal y hacer realidad ese accesible contenido teológico a muchos y muchas en la iglesia. Muchas gracias y nos alegró muchísimo, creo que también a Socorro como a mí, el haber compartido contigo esta hora y media de reflexión. Muchas gracias, Aquino, un gusto verte. Y bueno, podríamos seguir, ¿verdad? Pues son temas muy interesantes, pero hay que concluir. Entonces agradecemos mucho tu aporte, tu presencia y nos encantará verte en otra ocasión. Gracias, Socorro, Ignacio, Rosario. Bueno, gracias, aquí está. Ajá. Sigue.